Nabor Rojas Mancera, del Grupo Parlamentario de Morena, hace uso de la palabra. Adelante, por favor. Con su venia, señor presidente. Ayer un compañero de bancada decía que la oposición tiene tanta moral que la tiene doble. Y estoy de acuerdo, ¿eh? Ese es un tema de doble moral. Porque hoy los que se suben a tribuna a hablar y venir como adalides de la justicia, la democracia, los derechos humanos, resulta que la atropellaron todo el tiempo. Resulta que estas personas que suben tuvieron cargos importantes cuando estaba este periodo de imposición, este periodo de avasallaje, este periodo de imposición. Hoy vienen aquí a hablar justamente de democracia, de justicia, y creo que esta es una doble moral. Pero también se llenan la boca hablando y diciendo que tenemos que olvidar el pasado, que no mencionemos al pasado. No, señoras, señores, y a todos aquellos que nos están siguiendo en el canal del Congreso les digo, aquellas señoras, aquellos jóvenes, no olvidemos el pasado de ninguna manera. Y digámosle a la gente, a nuestros hijos, justamente, que en el 68, en esa matanza cruel de estudiantes, quien fue el responsable fue Gustavo Díaz Ordaz, hay que decirlo por su nombre, y que utilizó al ejército justamente para ese asesinato cruel. Y tenemos que decir del 70 al 71 con el halconazo que el responsable fue Luis Echeverría. Y también tenemos que decir quién fue el que pactó con la narcopolítica, que fue Carlos Salinas de Gortari, con sus letras. Y tenemos también que decir quién fue el que hipotecó al país con el Fobaproa. Permítame, señor senador. Sí. La senadora Xóchitl, ¿con qué objeto, senadora Xóchitl? ¿Acepta Sí, la adelante. pregunta? Tiene un minuto para formular la pregunta. Tiempo. Tiene usted razón de recordar el halconazo de Luis Echeverría. Y tiene usted razón de recordar los asesinatos de los estudiantes en 1968. Pero usted sabe que el presidente actual decidió trabajar para Luis Echeverría a pesar de que habían asesinado estudiantes. ¿Usted cree que es ético no haber protestado por esa matanza y al contrario ser parte del PRI que en ese entonces mató estudiantes? ¿Qué opina de eso? Yo entiendo y reconozco porque... Permítame, déjeme informarle, senador Nabor, que tiene un minuto para contestar y los minutos que le corresponden por el tiempo de su participación. Con mucho gusto, presidente. Déjeme decirle, compañera senadora, que yo reconozco y conozco al presidente de la República, que él estudió ciencias políticas en la misma facultad en la que estudié yo. No fue en mi etapa, pero conocí de su trayectoria como estudiante y como luchador social. En ese tiempo seguramente tenía 18, 19 años, 15 años, y seguramente como muchos jóvenes soñadores, como un servidor, como usted misma, estuvo en proyectos políticos porque en ese tiempo finalmente había una oligarquía en el poder. Sin embargo, conozco poco al presidente en el sentido personal, pero le quiero decir que tiene una gran autoridad moral, que es un luchador que luchó durante muchos años, y en todos esos años nunca le pudieron, los regímenes autoritarios, le pudieron demostrar nada. Es un hombre íntegro y por eso logró la presidencia de la República y por eso ganó con más de 30 millones de votos. Continúe, señor senador Nabor, con su intervención. Yo decía que tenemos que seguir enseñando a nuestros hijos. Me gusta mucho cuando los senadores sacan sus libros, hablan de historia, de grandes próceres de la historia y señalan épocas y etapas muy importantes del desarrollo de este país. Pues quiero decirles que esta parte que estamos mencionando también es parte de la historia, y que va a quedar en los libros de historia de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y que sepan exactamente, por ejemplo, y yo estaba en el tema del Fobaproa, cómo Ernesto Zedillo hipotecó a este país y seguimos pagándolo, Y hay quien dice, ya pasó,
olvidémoslo. No, de ninguna manera se puede olvidar. Y después tenemos que mencionar justamente quién siguió. El peor presidente en la historia de México, el primer responsable del huachicol en México, Vicente Fox. Y está consignado por medios de ese tiempo y por publicaciones que él sabía que habían buques de Pemex que iban directamente al mercado negro de Europa, es decir, las gasolinas. Fue el principal